Sí, lo sé. Hay tantos componentes, especificaciones y características que mirar que te estás volviendo loco para comprar un PC gaming para tu escritorio, ¿verdad? No te preocupes, que hoy te traigo una guía de los mejores PC gaming para que solo tengas que darle a comprar y ponerte a jugar a los mejores juegos. ¿Quieres verlos? Muy buenas fanáticos de los videojuegos y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os voy a hablar de todos los productos que necesitas para poder jugar más y sobre todo mejor con tu PC o con tu consola. Y ya que estás, pues déjame un like o suscríbete, que no te cuesta nada. Para este recopilatorio he analizado los mejores ordenadores de sobremesa destinados sobre todo al gaming, de las gamas más cañeras, sin tener en cuenta restricciones de precio, para que simplemente tengas que preocuparte qué juego vas a jugar. A la hora de elegir un buen PC gaming de sobremesa no tenemos casi limitaciones, como es el caso de los portátiles, y aquí podemos apostar directamente por montar la mayor potencia bruta en todos los componentes, como es el procesador, la tarjeta gráfica y la cantidad de memoria RAM, claro. También tenemos que echar un buen ojo a los formatos de almacenamiento del disco duro, tradicional o SSD, y a la capacidad de estos, de 1 tera, 2 teras, 5 teras o lo que quieras, así como la capacidad de ampliar y mejorar el PC de cara a un futuro. Así que vamos de lleno a ver los mejores modelos de marcas como Lenovo o MSI, para que te compres el tuyo ya mismo. Vamos a verlos. Comenzamos con el Lenovo Legion T5 Gaming. Abriendo esta comparativa de ordenadores de sobremesa destinados a los videojuegos, nos encontramos con este bicho ensamblado por Lenovo. Y eso que está enclavado dentro de la gama más económica, pero aquí contamos con un procesador i5 10400 de Intel de 6 núcleos, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica RTX 2060 de Nvidia, con ojito 6 GB de memoria dedicada y un disco duro SSD de 512 GB de capacidad. Y aunque a nivel de especificaciones sabemos que es uno de los modelos con peores características, es que su precio está muy bien. Y lo mejor de todo es que podrás ir ampliándolo poco a poco, según vayas reuniendo más pasta o vayas ahorrando, y podrás meterle pues más gigas de memoria RAM o más gigas de disco duro. Y además, este modelo nos ofrece un diseño bastante limpio y sobrio, a excepción del logo que está diseñado en LEDs en la parte frontal, mientras que a nivel de conectividad pues cuenta con un USB de tipo C, 2 USB de 3.2, 2 USB 2.0, puerto Ethernet, claro, entradas y salidas para micrófonos y altavoces, y además en la parte frontal también contamos con 2 USB 3.2 para auriculares y el botón de encendido, claro. Seguimos ahora con el modelo MSI Mag Codex 5, un modelo que monta la marca MSI encuadrada dentro de la gama Mag y que cuenta con un precio que ya se va subiendo, cercano a los 1.300 pavos, y que mejora levemente las especificaciones a nivel técnico del modelo anterior. Seguimos manteniendo aquí un modelo de procesador de Intel de 6 núcleos, en este caso el i5 10400F, así como un poquito más de memoria RAM con 8 GB de memoria, y que cuenta con un modelo de tarjeta gráfica RTX 2060 de Nvidia con 8 GB de memoria dedicada. En el aspecto del almacenamiento pues ya vamos subiendo un poquito. Y es que nos encontramos con un disco duro en formato SSD de 256 GB, sí, más pequeño, pero es que además se combina con otro disco de formato tradicional de 2 TB. Y, ojito, cuenta también con sistema operativo instalado, en este caso la versión de Windows 10 Home. Y como detallitos importantes en el tema de la conectividad, puedo decirte que cuenta con 3 puertos de DisplayPort, así como HDMI, claro, en la parte trasera, y en la parte delantera también contaremos con 4 puertos USB, puerto para micrófono y para altavoces. Y seguimos con el MSI Infinite X Plus. Mantenemos la misma marca, MSI, pero avanzamos hasta el modelo más alto de casi la marca, encajado en la gama Infinity, y que supone un pedazo de salto en aspecto técnico. Nos encontramos aquí con un pedazo de procesador, el i7 9700K de Intel de 8 núcleos y una tarjeta gráfica que sube hasta el modelo RTX 2070 Super, con 8 GB de memoria dedicada, que además se complementa con 16 GB de RAM bastante bien.
En el aspecto del almacenamiento, pues ni como el primer modelo ni como el segundo. Nos encontramos con 512 GB de formato SSD que se combina con 1 TB en formato tradicional. Y vas a decir, ¿pero este modelo realmente es el mejor? Pues es que aunque el procesador forme parte de una generación anterior de modelos, sigue siendo igual de potente. Y es que en los últimos lanzamientos las mejoras de los procesadores han ido sobre todo enfocadas al ahorro energético y no tanto en el rendimiento. Como detalle adicional, recordarte que este modelo no cuenta con sistema operativo por defecto, así que tendrás que comprarlo aparte. Un modelo con una torre con un diseño de aspecto gaming espectacular, que en su parte delantera cuenta con una serie de luces LED muy chula, así como conectores para micrófono, altavoces, USB tipo C, puerto Ethernet y puerto DisplayPort. Y todo esto lo puedes encontrar por un precio que ronda los 2.000 euros aproximadamente. Un precio bastante elevado, pero que sin duda con el que te vas a poder echar muy buenas partidas. Y hasta aquí el recopilatorio de los mejores PC Gaming en calidad-precio. ¿Qué os ha parecido? Me puedes dejar tu opinión en los comentarios. No olvides que tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y suscríbete.